En todo sistema político existen contrapesos al ejercicio del poder. Algunos son de tipo institucional, es decir, forman parte del diseño constitucional del Estado, y otros son de tipo fáctico, o sea, situaciones de hecho que limitan la acción de gobierno. En esta ocasión, me referiré al primer tipo de contrapesos, los institucionales, que caracterizan y definen a toda democracia constitucional, entendida esta como la forma de gobierno en donde el ejercicio del poder debe ocurrir de manera democrática y además con los límites y restricciones que supone el así llamado Estado de Derecho. En toda democracia constitucional deben distinguirse dos tipos de contrapesos institucionales, los políticos y los jurídicos. Los primeros son el resultado mismo del diseño democrático del Estado y responden a los equilibrios que produce la distribución del poder y de la existencia de instituciones políticas que son ineludibles en las sociedades complejas como las modernas. El control político más importante que existe en un sistema democrático es el que ejerce el poder legislativo sobre el gobierno. Todo parlamento, al ser el espacio de representación política por excelencia y, en consecuencia, en donde se debe recrear la pluralidad ideológica y diversidad de posturas políticas existente en una sociedad, sirve como una institución de regulación, control y supervisión de la función gubernamental. En las democracias, los parlamentos, al ser los órganos que encarnan la representación popular, son así los responsables de definir los presupuestos, es decir, cómo se debe gastar el dinero público, así como de vigilar y auditar su ejercicio. También, a través de las leyes, avalan las políticas públicas y autorizan la acción del gobierno. Y también, los parlamentos suelen nombrar o ratificar los cargos más importantes de los órganos públicos que suelen requerir la confianza de las cámaras del Congreso para ser designados o avalados. Además, los congresos son el ámbito natural para procesar de manera pacífica y se supone racional y civilizadamente las distintas posturas políticas existentes en la sociedad y son por ello el lugar por excelencia para la construcción de acuerdos que permitan la recreación respetuosa del pluralismo y que ninguna decisión pública sea la imposición de una postura unilateral, sino más bien el resultado de negociaciones y consensos que hacen de las políticas públicas construcciones colectivas. Ello implica, en consecuencia, que los parlamentos sean órganos en los que se ejerce un control político sobre el poder, dado que la lógica democrática de construcción de consensos implica necesariamente atemperar posturas y matizar las decisiones. Los partidos políticos, actores fundamentales de la vida pública en las democracias, son también instituciones de control político, pues se trata de entes claves en la construcción de los acuerdos y por lo tanto en la necesidad de construir consensos entre posturas distintas. Por otro lado, en las democracias constitucionales existen una serie de contrapesos jurídicos que, paralelamente a los de tipo político, están diseñados para que los gobiernos no abusen del poder que concentran. El principal y más importante de esos mecanismos de limitación del poder es la división de poderes, que parte de la idea de dividir las funciones del Estado en tres entes diferentes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que tienen la finalidad de vigilarse y controlarse recíprocamente. Uno de los contrapesos jurídicos más relevantes son los mecanismos judiciales de defensa de los derechos y libertades de las personas frente a los abusos del poder. El juicio de amparo, pero también las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad son recursos jurídicos que permiten que los jueces puedan proteger, a través de la acción de la justicia, a las personas cuando éstas padecen un ejercicio indebido o abusivo del poder público. Pero además de las instancias de justicia, suelen existir otros órganos públicos especializados en ciertos temas que tienen el propósito de servir de mecanismos de garantía de determinados derechos y libertades específicas, como los derechos políticos que requieren de elecciones libres y auténticas, la transparencia y el derecho a la información, la existencia de datos ciertos, confiables y verificables respecto de la función pública, la libre competencia económica y la protección frente a los monopolios, o bien la existencia de condiciones ciertas y objetivas para el uso de ciertos bienes públicos, como es el espectro radioeléctrico utilizado por los medios electrónicos de comunicación. En México, por décadas, se pensó que para evitar que en estos temas hubiera un uso abusivo del poder público, como ocurría en el pasado autoritario, se crearon una serie de órganos constitucionales que,
dotados de autonomía e independencia frente a los poderes, se encargaban de regular y administrar esas materias con criterios técnicos y no políticos. Se trató de instituciones construidas para equilibrar el ejercicio del poder y evitar el abuso que la concentración de atribuciones en esas materias tenía en el pasado el gobierno. La obra de devastación institucional y de concentración autoritaria del poder en manos del gobierno que se ha propuesto el morenismo ha diluido de manera muy acelerada esos contrapesos institucionales, tanto políticos como jurídicos. Por un lado, las mayorías parlamentarias que desde 2018 ha tenido Morena en el Congreso, completamente acríticas y totalmente serviles a los designios del Ejecutivo, nos han regresado a las épocas en las que las cámaras del Congreso eran meras oficialías de trámite de la voluntad presidencial. Una situación que se ha acentuado con la actual sobrerepresentación ilegal que le permite al oficialismo contar con una mayoría calificada y modificar en consecuencia la Constitución a su antojo, con lo que ésta se ha convertido no ya en el pacto político que debería ser, sino en propiedad privada del morenismo, a pesar de que hay un 45% de los electores que no votó por ellos. Por otro lado, la concretada reforma al Poder Judicial que implica la elección de todos los jueces del país trae consigo la politización del aparato de justicia y convierte a los juzgadores en representantes de los intereses de las mayorías políticas que los elijan, y no en garantes de los derechos frente a los abusos del poder. En primer lugar, del poder que ejercen las mayorías. Tal como ocurre con los legisladores morenistas, ahora los jueces se convertirán en aplaudidores del gobierno y de su partido que los habrá propuesto e impulsado para llegar a sus cargos. Finalmente, con la concretada desaparición también de la mayoría de los órganos constitucionales autónomos y con la captura de los restantes, como ha ocurrido con el INE o con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos presenciando la dilución de los últimos contrapesos constitucionales de los que dependía nuestra democracia constitucional. El cambio de régimen que estamos viviendo en la actual transición al autoritarismo se actúa y se explica en gran medida por la desaparición de los contrapesos institucionales, políticos y jurídicos, o bien por su conversión en meras instancias de simulación.